Bienvenidos a todos a esta clase número 3 de Fisiología General. En esta clase vamos a estar hablando acerca del metabolismo y las vías metabólicas. Recordemos que en clases pasadas estuvimos estudiando acerca de ciertos procesos que se dan dentro de la célula y ahora vamos a especificar sobre lo relacionado al metabolismo y algunas de esas maneras como la célula obtiene la energía dentro de sus procesos. Si queremos definir la palabra metabolismo, nos referimos a ese conjunto de procesos bioquímicos que se dan con el fin de obtener energía por medio de sustratos oxidables que nosotros los seres humanos, por ejemplo, consumimos. Este proceso está relacionado muy estrechamente con la nutrición. La nutrición es un proceso que va desde lo biológico hasta lo sociocultural, es decir, es algo bastante amplio y donde está involucrado la obtención, asimilación y utilización metabólica de parte de las células de esas sustancias energéticas que nosotros consumimos. Además, podemos mencionar que los seres humanos, por medio de los alimentos, estamos ingiriendo ciertos sustratos que nuestras células, a fin de cuentas, van a utilizar para sus procesos internos, como por ejemplo las exosas, ácidos grasos, aminoácidos, entre otros. Entonces, esto va a ser utilizado para extraer el contenido energético de esta sustancia. El metabolismo reúne procesos bastante complejos, por ejemplo la glucólisis, ciclo de Krebs, entre otros, y lo que hace es sustraer de esta sustancia que consumimos el ATP. Recordemos que el ATP, como vimos en la clase pasada, adenosín trifosfato, es la moneda energética que utilizan las células para su funcionamiento. Pero también se produce un porcentaje de calor que es lo que se va a expedir por medio de los procesos extracelulares. Acá es importante entonces que hablemos de lo que es una enzima. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las enzimas? Bueno, son sustancias orgánicas especializadas que están compuestas por aminoácidos y que lo que hacen es regular la velocidad de ciertas reacciones químicas. Es decir, por medio de las enzimas se produce una aceleración de ciertas reacciones. Hay varios tipos de enzimas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la pepsina y la tripsina, estas se utilizan en varios procesos de la célula, mientras que hay otras que son más específicas, como la ureasa, que lo que hacen es acelerar una sola reacción química. Funcionan tal cual ustedes la están viendo aquí en la parte de abajo de su monitor. Pueden observar que está en ellas una enzima. La enzima tiene una parte dentada, ¿sí? Esa parte va a ser llenada por medio de un sustrato y después que ese sustrato entra en la enzima produce una aceleración de ciertas reacciones y se produce luego un producto. Este producto es el resultado entonces de la reacción anterior. Todas las enzimas tienen ciertas propiedades generales, como por ejemplo los sitios activos, se refieren a las hendiduras donde va a encajar el sustrato para darse la reacción. También están los cofactores. Los cofactores se refieren a moléculas de carácter no proteico, pero que modifican de alguna manera u otra el funcionamiento de las enzimas. Por ejemplo, acá se menciona el zinc y el hierro. Está además la eficiencia catalítica, se refiere a la velocidad que le otorga la enzima a la reacción. Las enzimas generalmente son bastante eficientes en cuanto a esto, en cuanto a acelerar ciertas reacciones. Está la regulación, que se refiere en este caso a que ciertas enzimas pueden activarse o inhibirse de acuerdo de la reacción que se está dando en ese momento. Y la especificidad se refiere a que no todas las enzimas reaccionan con todos los sustratos, sino que ciertos sustratos tienen enzimas específicas que las van a hacer reaccionar aceleradamente.
Otro tema a tratar, el cual también es muy importante, son las rutas metabólicas. Acá yo les dejo a partir de acá un resumen de ciertas rutas metabólicas, vamos a ir mencionándolas y pues hablando un poco acerca de ellas, por lo menos a qué se refiere. Este proceso, como es bastante complejo, no lo vamos a ver a mayores detalles, sin embargo, es importante que tengamos en cuenta a qué se refieren cada una de estas rutas metabólicas, cuál es la función principal y además cuáles son las enzimas que intervienen dentro de cada una de estas rutas metabólicas. Bueno, las rutas metabólicas son reacciones químicas que se dan en conjunto muchas veces para que sea posible el metabolismo de la célula. Si ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha de su pantalla, pueden observar un complejo sistema de rutas metabólicas relacionadas entre sí. Pareciera como el mapa del subte, que hay interconexiones entre ellas, y es que precisamente todos los ciclos que se dan en el metabolismo celular están de alguna manera u otra relacionados. Para hablar acerca de las principales rutas metabólicas, tenemos que mencionar nuevamente la importancia del ATP, porque al fin y al cabo, la finalidad de estas rutas es de una manera u otra utilizar o producir adenosín trifosfato, es decir, el ATP. Entonces, una de esas rutas es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es la degradación de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. Y durante este proceso se obtienen dos moléculas de ATP. Principalmente acá debemos tener en cuenta lo siguiente. Para que se realice la glucólisis es importante que la célula invierta en este proceso dos monedas de ATP. Y al final del proceso se va a obtener 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Pero lo importante es que acá de esas 4 moléculas, 2 son las que se utilizaron como inversión y 2 son la ganancia que se obtuvo después de ese proceso. Otro proceso sumamente importante en el metabolismo celular es el ciclo de Krebs. ¿Por qué es tan importante? Porque en este ciclo se unifica el metabolismo de varias moléculas sumamente importantes dentro de la célula, como es las proteínas, la grasa y los carbohidratos. Entonces, acá la función principal es obtener la energía que está almacenada en el acetilcoenzima A. Y después de varios procesos, este se va transformando por medio de las funciones enzimáticas y da como resultado varias moléculas de ATP durante todo el proceso. Y finalmente vamos a ver lo que se refiere con metabolismo de nucleótidos. En esto se refiere a la síntesis de nucleótidos y es importante que tengamos en cuenta que los nucleótidos son la base preponderante en la formación del material genético como el ADN y ARN. Pero además de esto, también es importante destacar que mientras se están produciendo nucleótidos, también se está produciendo energía en forma de ATP y de GTP. Los precursores para la síntesis de estos nucleótidos son muchos. Sin embargo, podemos destacar los aminoácidos, ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y amoníaco en forma de NH3. Bueno, esto es a grandes rasgos a lo que se refieren ciertas rutas metabólicas, principalmente las que se dan en organismos multicelulares, como en el caso de los seres humanos, y vamos a dejar hasta acá la clase. También quería mencionarles que pueden leer, por favor, el capítulo número 64 del libro Fisiología Humana. Les dejo acá, pueden descargarlo en PDF desde varias páginas de Google. Y además quería mencionar que deben descargar la app de Zoom, que es por medio de la cual vamos a hacer conferencias para poder aclarar ciertos puntos que van quedando en duda durante las clases. Entonces puedo dejarlo hasta acá. Muchas gracias por su atención. Nos estamos en contacto en la próxima.